yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. Israel anunció que intensificará su respuesta al ataque del grupo terrorista de Hamás con una ofensiva terrestre. El ataque terrorista de Hamás el sábado en Israel ha dejado un saldo lamentable de al menos 11 ciudadanos latinoamericanos muertos. En Venezuela, delegados del dictador Nicolás Maduro y la oposición han iniciado contactos con el fin de retomar las negociaciones sobre la crisis política y económica que vive el país. En Ecuador, la campaña electoral se ha visto empañada por la creciente ola de violencia que ha llevado a los candidatos presidenciales a recurrir a chalecos antibalas y un destacado despliegue de escoltas. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, ya que la tensión en Oriente Medio alcanza niveles críticos, mientras Israel anuncia una ofensiva terrestre en respuesta al ataque del grupo terrorista Hamás. Estados Unidos ha anunciado su apoyo a Israel en medio del conflicto más mortífero en la historia del país. Por su parte, la comunidad internacional sigue atenta a la escalada de violencia que hasta el momento ha dejado 1.200 fallecidos en Israel y más de 2.700 heridos. Israel anunció que intensificará su respuesta al ataque del grupo militante palestino Hamás con una ofensiva terrestre. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mostró su apoyo a Israel y advirtió a quienes intentan aprovecharse de la situación. El martes por la noche, Israel afirmó que decenas de sus aviones de combate atacaron más de 200 objetivos en un barrio de la ciudad de Gaza que Hamás había utilizado para lanzar una oleada sin precedentes de ataques. El Ministerio de Salud de Gaza informó que al menos 950 personas han muerto y 5.000 resultaron heridas. El sábado, terroristas de Hamás irrumpieron en partes del sur de Israel, en el ataque militante palestino más mortífero en la historia de Israel. El ejército israelí confirmó que la cifra de muertos en Israel ha alcanzado 1.200 y más de 2.700 personas han resultado heridas. Las víctimas, en su mayoría civiles, fueron asesinadas en sus hogares, calles o en fiestas al aire libre. Hamás capturó y llevó a Gaza como rehenes a decenas de israelíes y extranjeros, algunos de los cuales fueron mostrados en redes sociales siendo desfilados por las calles. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, declaró que Hamás quería un cambio y lo obtendrá, pero lo que estaba en Gaza ya no estará. Además, indicó que la ofensiva se intensificará e incluirá una incursión terrestre. En el norte de Israel se dispararon cohetes desde el sur del Líbano hacia territorio israelí, lo que provocó bombardeos en represalia. Otros proyectiles lanzados desde territorio sirio aterrizaron en Israel, aumentando temores de una posible escalada del conflicto. En un gesto de apoyo contundente a Israel tras el ataque terrorista de Hamás sobre su territorio, Estados Unidos ha posicionado un portaaviones en el Mediterráneo. Esta decisión, más que una intervención directa en el combate, es una manifestación de fuerza y respaldo a Israel. Además, actúa como advertencia a otros actores regionales como Irán y Hezbollah para que no intenten aprovecharse de la situación. Esta muestra de solidaridad no es aislada. Las Fuerzas Armadas de Israel y Estados Unidos han entrenado conjuntamente en defensa contra misiles. Esta colaboración ha permitido la integración de sus redes de defensa, lo que significa que en caso de ser necesario, Estados Unidos podría proporcionar un refuerzo significativo a las defensas aéreas israelíes. El compromiso de Estados Unidos con Israel es profundo y se extiende a lo largo de la historia. Desde un punto de vista político y moral, Estados Unidos ha mantenido lazos firmes con Israel, reafirmando su apoyo contra cualquier amenaza. Esto es especialmente relevante dado que Hamás, que realizó el ataque masivo a Israel asesinando a civiles, entre ellos ancianos y niños, está declarado como grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Por otro lado, Hamás ha elevado la atención al amenazar con matar rehenes en respuesta a los ataques israelíes. Esta táctica es especialmente preocupante debido al número sin precedentes de rehenes, muchos de los cuales podrían tener doble ciudadanía, lo que pone a Israel bajo una presión extraordinaria. El senador estadounidense Marco Rubio condenó fuertemente las recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro en relación a los ataques en Israel por parte de Hamás.
Rubio tildó las palabras de Petro de fomentar el vandalismo antisemita en Colombia y lo calificó como un marxista de extrema izquierda. Además, criticó el acto de vandalización a la Embajada de Israel en Bogotá. Rubio, conocido por su firme postura en temas política de exterior, mostró su preocupación por la estabilidad en la región y pidió un enfoque equilibrado frente a los desafíos internacionales. La controversia surgió cuando Petro hizo referencia al holocausto judío al hablar sobre el anuncio del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en relación al ataque de Hamás. Petro criticó las palabras de Gallant y advirtió sobre el posible surgimiento de un holocausto. Esto pese a que el pueblo judío fue el más afectado por el holocausto y que Hamás es un grupo terrorista que perpetró un terrible ataque. El embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, denunció actos de vandalismo en la sede diplomática en Bogotá, donde se encontraron grafitis con esvásticas. A esto, Petro respondió invitando a ambas partes, Israel y Palestina, a negociar la paz. El sábado pasado, la Cancillería colombiana emitió un comunicado condenando al terrorismo y los ataques en Israel. Sin embargo, posteriormente, el enlace al comunicado fue desactivado y reemplazado por otro que no mencionaba el término terrorismo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó los ataques del grupo terrorista Hamás contra Israel. En un discurso desde la Casa Blanca, expresó solidaridad con Israel y calificó los ataques como un acto de pura maldad y terrorismo puro. Biden reveló que ciudadanos estadounidenses están entre las víctimas y que algunos están siendo retenidos como rehenes por Hamás. Biden también anunció un incremento en la asistencia militar para Israel. El martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó los ataques del grupo terrorista Hamás contra Israel ocurridos durante el fin de semana, calificándolos como un acto de pura maldad. En un discurso desde la Casa Blanca, acompañado por la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado Antony Blinken, Biden expresó solidaridad con Israel y calificó los ataques de Hamás como un acto de terrorismo puro. Biden reveló que, entre las víctimas en Israel, al menos 14 son estadounidenses. Además, indicó que ciudadanos americanos están siendo retenidos como rehenes por Hamás. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional, informó que más de 20 estadounidenses están desaparecidos, aunque aún no pueden determinar el número exacto de rehenes. El presidente subrayó el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a Israel, enfatizando que no hay justificación para el terrorismo. Comparó el ataque de Hamás con las peores atrocidades del Estado Islámico y denunció la brutalidad del grupo. Después del ataque terrorista de Hamás el sábado, las fuerzas de defensa de Israel informaron que al menos 900 personas murieron y alrededor de 2.700 resultaron heridas. La Casa Blanca mostró su apoyo a Israel iluminando el edificio con los colores azul y blanco, simbolizando la solidaridad con el pueblo israelí. Biden y los líderes de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido emitieron un comunicado conjunto condenando a Hamás por sus actos terroristas. Finalmente, Biden indicó que Estados Unidos ha incrementado la asistencia militar a Israel, incluyendo municiones y sistemas para el Domo de Hierro, un sistema de defensa ante ataques aéreos por misiles. El reciente ataque terrorista de Hamás el sábado en Israel ha dejado un saldo lamentable de al menos 11 ciudadanos latinoamericanos muertos, y la preocupación crece por otros 25 que están desaparecidos. La situación en la región se complica, especialmente para aquellos que no son nativos de la zona y que buscan protegerse de la escalada del conflicto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú confirmó este martes la triste noticia del fallecimiento de un segundo ciudadano peruano en Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a su vez, lamentó la pérdida de un chileno en los recientes ataques. Además de estas muertes, se han registrado otros 9 fallecimientos de latinoamericanos en el país. 7 argentinos, un peruano y un brasileño. La situación es alarmante y ha llevado a que cientos de ciudadanos de América Latina soliciten ayuda urgente para abandonar Israel. Diversos gobiernos de la región han comenzado a organizar vuelos de evacuación para asistir a sus ciudadanos. Sin embargo, el proceso no es sencillo, dada la tensa atmósfera y el estado de alerta en el que se encuentra el país. De igual manera, se tiene el reporte de al menos 25 ciudadanos latinoamericanos desaparecidos, incluyendo 15 argentinos, 3 brasileños, 3 mexicanos, 2 colombianos y 2 paraguayos. Las embajadas y consulados están trabajando arduamente para localizar a sus ciudadanos y brindarles el apoyo necesario en estos tiempos de crisis.
Bien, momento de irnos a una breve pausa, no se muevan, volvemos enseguida. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Bien, estamos de vuelta para contarles que el expresidente colombiano Iván Duque ha emergido como una voz crítica en América Latina. En su reciente entrevista con Fox News Digital, abordó cuestiones clave, incluyendo la expansión de regímenes autoritarios y socialistas en la región, la creciente influencia de China y la situación actual de Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro. El expresidente colombiano Iván Duque, en una reciente entrevista con Fox News Digital, discutió temas que afectan a América Latina, como política exterior, economía, influencia creciente de Rusia y China y sus iniciativas ambientales. Duque, quien fue representante de Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo y posteriormente senador por 4 años, ganó las elecciones presidenciales del 2018, superando al actual presidente Gustavo Petro. El exmandatario ha sido crítico con la expansión de regímenes autoritarios y socialistas en la región, vinculados a China y Rusia. Además, señaló la creciente influencia económica y geopolítica china en Latinoamérica, mencionando la falta de interés de empresas de Estados Unidos en licitaciones de infraestructura crítica en la región. Esto ha dado pie a que países en Latinoamérica busquen inversiones de naciones como China, que han combinado inversiones con estrategia geopolítica. Hoy preocupa que el régimen liderado por Xi Jinping, un país ahora muy cercano a Rusia y Corea del Norte, sea el principal socio comercial de muchos países de la región y que tenga el control de industrias esenciales como de electricidad. Sobre Rusia, Duque distinguió su estrategia de la de China. Afirmó que mientras China enfoca su estrategia en economía y geopolítica, Rusia apoya activamente regímenes dictatoriales y participa en espionaje, refiriéndose a la expulsión de 2 agentes rusos de Colombia durante su mandato. Finalmente, expresó preocupación por la situación de Colombia bajo Petro, mencionando la inseguridad y el aumento del narcotráfico. En Venezuela, delegados del dictador Nicolás Maduro y la oposición han iniciado contactos con el fin de retomar las negociaciones sobre la crisis política y económica que vive el país. Mientras la oposición se centra en las condiciones electorales y el fin de las inhabilitaciones a candidatos, Maduro y su delegación han exigido el fin de las sanciones financieras por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que se han mostrado abiertos a considerar modificaciones si se llevan a cabo elecciones libres y justas. Delegados del dictador Nicolás Maduro y la oposición venezolana han retomado contactos para reanudar las negociaciones sobre la persistente crisis política y económica del país. Estas conversaciones comenzaron en México en agosto de 2021, pero se estancaron en noviembre de 2022. Maduro y su delegación han exigido el fin de las sanciones financieras de Estados Unidos y la Unión Europea a la dictadura. En respuesta, un portavoz estadounidense expresó la disposición de su país a considerar modificaciones a las sanciones si se llevan a cabo reformas democráticas y se garantizan elecciones libres y justas en 2024. Esta reactivación de las conversaciones coincide con los diálogos entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Maduro. A pesar de que Washington no reconoce formalmente a Maduro como presidente, ambos gobiernos acordaron reanudar vuelos directos para repatriar a venezolanos. La agenda principal de la oposición se centra en las condiciones electorales y el fin de las inhabilitaciones a candidatos, incluida María Corina Machado, favorita en las próximas primarias con amplias posibilidades de vencer a Nicolás Maduro. El régimen chavista ha utilizado medidas para dificultar las elecciones primarias de la oposición, como intentos de mover las fechas de sus elecciones. Queda por ver si las nuevas negociaciones acercan a Venezuela hacia unas elecciones que los liberen del régimen chavista, pero hasta el momento el gobierno no ha dado señales de un cambio. A tan solo 2 semanas de las elecciones primarias de la oposición en Venezuela, Enrique Capriles Radonsky, uno de los principales candidatos, anunció su retiro de la contienda. A través de una carta difundida en sus redes sociales, Capriles explica que a su decisión se debe a una inhabilitación política inconstitucional, ilegal y arbitraria, impuesta por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. La Contraloría General, leal al régimen de Maduro, inhabilitó a Capriles en el 2017 por supuestos actos irregulares durante su mandato como gobernador de Miranda,
prohibiéndole participar en actividades políticas durante 15 años. A pesar de calificar la medida como injusta, Capriles expresó su deseo de facilitar una opción que pueda materializar el objetivo principal: derrotar electoralmente a Maduro. Además de Capriles, otros candidatos opositores como María Corina Machado y Freddy Superlano enfrentan situaciones similares de inhabilitación. Este tema fue un punto de discusión en las negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición, que se interrumpieron en noviembre del 2022. El recién nombrado presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, quien previamente lideró la Contraloría que dictaminó la inhabilitación de Capriles y otros líderes opositores, es otro factor de preocupación para la oposición. Esta última rechazó la propuesta del CNE de usar un sistema de votación automatizado para las primarias, argumentando la falta de garantías para la participación de políticos sancionados. Capriles finalizó su comunicado haciendo un llamado a la unidad y la participación en las elecciones del 22 de octubre, resaltando la necesidad de un frente unido para superar al régimen de Maduro en 2024. En Ecuador se vive una ola de violencia sin precedentes que ha empañado la campaña presidencial. Es por ello que los candidatos Daniel Noboa y la correísta Luisa González han tenido que recurrir al uso de chalecos antibalas durante sus presentaciones en público. La campaña electoral en Ecuador se ha visto empañada por la creciente ola de violencia, que ha llevado a los candidatos presidenciales a recurrir a chalecos antibalas y un destacado despliegue de escoltas. Estas elecciones extraordinarias del 2023 quedarán marcadas en la historia del país como las más violentas, con un aumento en la violencia política sin precedentes. El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial y ex asambleísta, el pasado 9 de agosto desató la alarma en el ámbito político ecuatoriano. A partir de ese momento, los candidatos comenzaron a usar chalecos antibalas y rodearse de guardaespaldas en todas sus actividades públicas. Cristian Zurita, quien reemplazó a Villavicencio, acudió a votar en la primera vuelta con chaleco antibalas, casco blindado y un nutrido grupo de escoltas. En la segunda vuelta, los candidatos Luisa González y Daniel Noboa han continuado con estas medidas extremas de seguridad debido a amenazas de atentados en su contra. Tanto Noboa como González cuentan con un numeroso equipo de escoltas compuesto por policías y militares fuertemente armados. Según el Observatorio Ciudadano de Violencia Política, estas elecciones se han convertido en las más violentas de la historia de Ecuador, con 88 casos de violencia, incluyendo el asesinato de Villavicencio. Fausto Camacho, integrante del Observatorio Ciudadano, indicó que la creciente violencia política está relacionada con la lucha de grupos de delincuencia organizada por el control del territorio, especialmente en actividades ilícitas como el narcotráfico y la trata de personas. Es por ello que las elecciones en Ecuador se desarrollan en medio de un clima de violencia política sin precedentes, lo que ha llevado a una mayor seguridad para los candidatos y a un cambio en la forma en que se lleva a cabo la campaña electoral. La inseguridad y el temor han modificado drásticamente el escenario político en el país. Daniel Noboa, candidato de la Alianza Acción Democrática Nacional, se ha convertido en un destacado candidato presidencial en Ecuador que se enfrentará en la segunda vuelta electoral a la correísta Luisa González. Noboa es el hijo mayor del empresario y 5 veces candidato presidencial Álvaro Noboa. Además de heredar un legado empresarial, también comparte su gusto por la política, aunque se distancia de las corrientes ideológicas tradicionales. Noboa ha destacado su compromiso con la libertad de empresa, elección y prensa, enfatizando la importancia de un gobierno que fomente la apertura internacional, genere empleo y garantice la seguridad de los ciudadanos. Su campaña resalta la presencia de su madre, una médica activa en su campaña, su esposa, una influencer de 25 años que comparte momentos familiares en redes sociales, y su tía Isabel Noboa, dueña de una importante conglomerado empresarial en Ecuador. Estas figuras fortalecen su mensaje de servicio social y unidad familiar. Sin embargo, Daniel Noboa no ha podido escapar de la controversia. El grupo Noboa, perteneciente a su padre, enfrenta pagos pendientes de impuestos por un total de 88.46 millones de dólares. A pesar de ello, Noboa y sus empresas no registran deudas pendientes en el órgano tributario. Daniel Noboa Sin se presenta como un outsider en la política ecuatoriana, con una visión fresca y una serie de propuestas que esperan mejorar la economía y la calidad de vida en el país sudamericano. Bien, momento de irnos a una breve pausa, volvemos enseguida. Café Sombra de Pino.
un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.